Hola, ¿qué tal? Soy Dandara Catete, este es Buen Caldo y hoy vamos a estar cocinando con otra gran amiga mía. Estefanía Santiago es una artista argentina que vino a Madrid en 2017. Hicimos un grupo de investigación juntas y fue cuando yo conocí a ella y a su obra. Ella en aquel entonces estaba haciendo un máster de fotografía y me inspiró mucho en nuestras conversaciones y hoy vamos a tener el placer de cocinar juntas. Tefa, bienvenida aquí a mi cocina. ¿Te puedes presentar un poco y contarnos un poco de qué va tu obra en general? Yo estudié cine en Argentina, en La Plata, y luego vine a vivir a Madrid, donde estudié un máster de fotografía y un máster de prácticas artísticas. Entonces mi trabajo me gusta decir que es bastante híbrido, porque dependiendo del proyecto es un poco como lo formalizo, ¿no? Entonces a veces es audiovisual, a veces trabajo mucho con imagen y contexto. Y como me invitaste a cocinar, tengo dos proyectos en torno a las comidas, entonces pensé en contarles un poco sobre Poéticas del Derrumbe y sobre comidas de resistencia. Bueno, Poéticas del Derrumbe es un proyecto que yo empecé a trabajar cuando llegué a España, observando un poco los vínculos que hay entre los países de Latinoamérica, ex colonias españolas, y España, y cómo ciertos elementos de la época colonial siguen operando en la cotidianeidad española. Esos elementos son afectivos, son elementos que están muy insertos en la cotidianeidad, como el lenguaje, las comidas y la flora o la botánica y la figura del invernadero. ¿Y por qué has decidido nombrar el proyecto así, Poéticas del Derrumbe? Me metí mucho con lo que son las teorías decoloniales o el pensamiento más anticolonial de Silvia Rivera Kusikanski. Y bueno, muchos de ellos los que plantean, aún con diferencias, digamos, es que para repensar el colonialismo y cómo ha afectado nuestras subjetividades y cómo de alguna manera salir de esas lógicas, tenemos que derrumbar, ¿no? Como estallar, digamos, como empujar y dar de nuevo, digámoslo así. Tú hablas directamente sobre las comidas y para eso tú hiciste una serie de fotografías que representan unos bodegones, el cual en sí es una imagen muy recurrente, ¿no? en la historia del arte y muy clásica, pero le das una vuelta y le actualizas de alguna forma al deconstruirlo, ¿no? Entonces quería que nos explicaras un poco por qué decides partir de esta imagen del bodegón y cómo es que lo desconstruyes. Me parecía interesante, importante en verdad, que si el proyecto tenía una conciencia crítica y tenía también un objetivo de dar a conocer ciertos saberes, porque al final ese es un poco el objetivo del trabajo, como recuperar ciertos saberes, ciertas cuestiones que parecen conocidas pero en verdad no, como en este caso que las recetas típicas españolas están hechas en base a alimentos traídos de América. También tenía que preguntarme o repensar de qué manera ser crítica desde la formalización de la obra. Yo hice una serie de bodegones, pero esa serie de bodegones se contienen en un libro en el cual debajo de esas fotografías están las historias de los alimentos. Tú has traído, ¿no? El libro aquí. Sí. Mira, es una cajita. Todo el trabajo tiene unos patrones como muy sutiles y muy delicados, pero sobre todo en este caso también trabajando, digamos, con elementos que provienen tanto de la basura como de los residuos, ¿no? Entonces a mí lo que me interesaba era construir
Y este ticket aquí es como un poco también una referencia a las comidas hechas, ¿no? Que ya vienen Claro, preparadas. porque a mí algo que me llamó mucho la atención también de cuando me vine a vivir a Madrid es que estas comidas típicas están envasadas al vacío y se venden al por mayor, ¿no? La comida, digamos, es un objeto de consumo para atraer al turista también. Entonces, a mí lo que me interesaba era de alguna manera poner a dialogar todas estas miradas. Son naturalezas muertas, son bodegones, hay una estética un tanto pictórica en la fotografía, pero lo que busca este libro, que es tan cuidado, es que tengas que romper la imagen, el bodegón, la historia, la manera de componer de la historia del arte europea para poder acceder a la receta o a la historia de este alimento, ¿no? Cómo llegó a Europa. Y esta historia está impresa en papel térmico, que es el papel que se usa en los tickets o en los tickets de transporte o mismo en el supermercado, lo cual si la imagen no se rompe en algún momento se va a borrar porque tiene esa cualidad de impresión. Qué interesante. Para este proyecto utilizas alimentos que vienen de América. ¿Cuáles son las recetas que vamos a hacer hoy y cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar? Bueno, las recetas que vamos a hacer hoy es un gazpacho y una tortilla de papas. Y bueno, elegí esas dos recetas porque son recetas que están hechas con pimiento o morrón, como le decimos en Argentina, tomate y papa o patata, que justamente son 3 alimentos que llegaron desde América. Y que influenciaron un montón la cocina europea en general, pero vamos, la española. Sí, sí. Vale, pues empecemos, ¿no? ¿Qué hacemos primero? ¿El gazpacho te parece bien? Sí, podemos hacer el gazpacho. Primero, bueno, habría que sacarle la piel a los tomates. Y luego tenemos el pepino. Necesitamos agua. Y unos ajos. Y nada, una vez que se corte todo, luego se tritura. Ah, y el mango. Esta receta es de mi amiga Sofi, que ella es andaluza, entonces me parecía bueno pedirle una receta de gazpacho a una andaluza. Diferente, ¿no? Sí, y ella siempre tiene sus toques personales. Guay. Lo que me parece interesante es cómo a partir de esos movimientos y de esas migraciones o de esa diáspora, digamos, como hablábamos hoy, alimentaria, podemos aprender mucho de otras culturas y entender un poco lo que pasó en el pasado, ¿no? Un pasado que no es muy lejano tampoco. Claro, claro. Y bueno, esta receta que estamos haciendo de gazpacho también me parece interesante por eso, porque el gazpacho originalmente proviene de ajo blanco, que era una receta árabe que estaba en el sur de España. Es cierto. Y que toma cuerpo y toma otras formas, como el gazpacho del salmorejo, a medida que aparece el morrón, el pimiento y el tomate, ¿no? Totalmente. Un dato de color para hacer el gazpacho es que se recomienda quitarle la piel a los tomates. Lo que nosotras hicimos previamente fue hervir agua y colocar los tomates. Nada más como, no sé, 2 minutos, ¿no? Nada. Sí. Esto lo voy poniendo aquí porque lo vamos a licuar, ¿no? Sí. ¿Vas agregando el ajo poco a poco? Sí, si querés anda triturando eso y ahora lo agregamos. Bueno, posta, ¿eh? Sí, bueno, entonces, como ya quedó todo muy bien triturado y los tomates no tienen piel,
no lo colamos, simplemente lo servimos. No lo colamos. Y ahora lo ponemos en Y yo tomo esto mientras terminamos la el cocción. frigo en el frigo para que se enfríe, ¿no? Sí. Quedó. Bueno, eso ya está todo recogido, ¿no? Y ahora a la segunda elaboración, la tortilla, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer una tortilla de papas con receta de mi madre. Ay, qué amor. Bueno, entonces hay que pelar la patata y ¿cómo la corta tu madre? Bueno, en cuadraditos chiquititos. Cuadraditos chiquititos. Y ella, además de patata y huevo, le pone pimiento, ajo y un chorrito de leche. Ay, me encantan los huevos revueltos con chorrito de leche también. Tu madre sí que sabe. Vamos a tomar una cerveza Sí, sí. mientras hacemos para... Sí. Uf, vale. Esto no es propaganda, bueno, pero, pero es mucho amor porque soy vallecana desde 2015 que vivo aquí. Entonces, si hay que tomar algo en escena, que sea CCVK. Bueno, para esta receta vamos a necesitar 4 papas. En este caso, como hay 2 grandes, vamos a utilizar otras pequeñas. Luego una cebolla, 2 dientes de ajo, medio pimiento rojo. Todo eso lo freímos y luego vamos a poner 4 huevos batidos con el chorrito de leche, perejil, bueno, sal y pimienta. Me encanta que hayas decidido usar una receta de tu madre, que bueno, es más cercano y tal, más íntimo, como todo tu trabajo también lo es. Pero que es argentina, ¿no? Y yo, o sea, yo de verdad, la primera vez que oí hablar de la tortilla de patatas fue cuando vine a vivir en España. Sí, la tortilla de patatas, es una receta española, en verdad, o sea, proviene de ahí. Argentina tuvo 2 grandes inmigraciones españolas, entonces tenemos muchas de las recetas que aquí se comen. Bueno, el gazpacho del salmorejo no tanto, pero la tortilla de papa sí. Uh-huh. Mira, vamos a cortarla. Espérate. Lo estoy haciendo como al revés, porque este cuchillito. Pero se hace así. O sea, aunque quede... Ah, wow, te queda súper chiquina. Porque así se fríe rápido. Y también si se deshace un poquito, está bueno, porque luego la vamos a dejar con los huevos batidos un ratito y absorbe el huevo y nada, queda más homogéneo. Y tú me contabas también el otro día que la patata cuando vino, originalmente se le daba a los cerdos. Es muy interesante porque en Perú hay más de 70 tipos de papa. Aquí ¿no? hay 2. Sí. Pero en verdad, claro, como la hoja es bastante tóxica, llevó un tiempo su consumo humano. Y es muy interesante porque al parecer llegó y luego se empezó o se quería utilizar como harina, un poco como la harina de trigo, digamos, para hacer pan. Y ahí fue que de manera fallida salió una tortilla de patatas. Dijiste, ¿no? La patata es de Perú. Y esto sí que vino y se popularizó en Europa durante la colonización, pero luego hay también los movimientos, como decimos, ¿no? Los movimientos de personas llevan muchos alimentos de un lado para el otro. Sí, también es interesante cómo estos alimentos cubren ciertas necesidades, es decir, la papa llega acá hace muchísimos años, quizás hace 400, 300 años, y luego salva de una hambruna brutal durante la guerra civil a casi todo un país, ¿no? Como tienen esos giros también de importancia. Y hay que pensar que la gente que se quedaba en Europa mismo en el periodo colonial, no hace falta ni llegar tan lejos a la guerra civil, o sea, se pasaba mucha dificultad aquí también. Yo creo que es importante decir que no solo ilustra, ¿no? a la salvación alimenticia de la gente, también estos tránsitos de alimentos también cuentan historias de usurpación que también forman parte, ¿no? del colonialismo, porque vale que llegaron alimentos de África a Brasil y que forman parte de la cultura de culinaria afro-brasileña también,
Pero ¿por qué llegaron ahí, no? Porque Portugal era el país más, que más negociaba esclavos del mundo. Entonces hay que siempre relativizar, ¿no? La cosa. Yo creo que el alimento termina siendo un elemento importantísimo para dar cuenta, digamos, de todas las apropiaciones que hubo a lo largo de los años y de cómo eso también moldeó culturalmente el presente en el que estamos hoy. Claro, claro. Me contaste de la residencia que hiciste en Navas de San Juan, en Jaén, de que allí montaste una publicación con las señoras del pueblo, que era como una especie de recetario de sus recetas y que también llevaba mucho pimiento y mucho tomate, ¿no? Que Sí. son alimentos muy baratos, así como la patata, ¿no? Sí, bueno, son alimentos que ellos mismos, digamos, en familia plantaban y cultivaban, por mujeres. Y el proyecto iba un poco a trabajar con las comidas y fue muy bonito lo que me encontré porque terminamos trabajando con recetas de su infancia, que eran recetas durante la guerra y la posguerra, las cuales tenían 4 elementos básicos, que eran el pimiento, el tomate, el aceite de oliva, el ajo y la harina, ¿no? Como que desde esa base se construían tanto recetas como dulces o saladas. Bueno, hicimos un recetario a partir de las recetas que ellas, ellas comían en su infancia, pero que también siguen haciendo hasta el día de hoy. Obviamente algunas de esas recetas se han modificado. Muy bonito eso, como también una receta es una herramienta de saber no solo de cómo hacer una comida, sino cómo entre medias pueden aparecer otros relatos, ¿no? Afectivos, cotidianos, claro. Memorias. Ay, tengo muchas ganas de ver este recetario, que todavía no me lo has enseñado. Está por aquí, ¿no? ¿Lo cojo? Sí. Estas anotaciones son ¿de quién? Estas anotaciones en boli. Las recetas ellas me las dijeron oralmente y yo las grabé con un grabador, luego las transcribí tal cual. Lo único que hice fue como una maquetación de ingredientes y digamos, y las instrucciones. Y luego maqueté esas recetas y ellas agregaron información que faltaba o aclararon algunas cosas. Entonces, las inscripciones en boli que hay son de ellas y mías. Galletas de luto. Sí, eso. Bueno, ves, es que con las recetas salían un montón de historias. Entonces, las galletas de luto en verdad son unas galletas de canela, que en cualquier lado se llaman galletas de canela, pero allí les llamaban galletas de luto, porque, claro, o sea, en esta cosa tan reprimida del catolicismo, ¿no? Y de cómo vivir el luto, era la familia, si alguien se moría en la familia, vos no podías ni cocinar dulces, porque eso significaba que estaba feliz de alguna manera. Entonces hacer esas galletas era como poder comer algo dulce, pero sí que el vecino huela. Entonces le llaman galletas de luto por eso, porque nadie se enteraba. O, por ejemplo, también algo muy común era tapar la tele con una sábana, ¿no? Entonces si llegaba alguien, veía la tele tapada y decía, bueno, no ven la tele porque están de luto, así es como tiene que ser. Bueno, esto ya está. Ahora seguimos con los siguientes pasos y esto tenemos que colarlo, retirar un poco del aceite y dejarlo enfriar. Vale.
De acuerdo. Y ya batir los huevos con los otros ahora ingredientes. batimos los huevos con sal, perejil, un chorrito de leche y pimienta. Y luego que esto se enfríe, lo mezclamos y ya vamos a hacer la tortilla. Perfecto. Y ahora el momento. Qué bonita. Sí, es muy bonita porque tiene colores. Estaba pensando en esto de cocinar y hablar de los proyectos artísticos. Quería traer un poco acá un libro que editó una antropóloga mexicana que se llama Valeria Mata. Comer relaciona y confronta, entre paréntesis, mundos. Eso es un poco lo que sucede cuando cocinamos y comemos, ¿no? O cuando pensamos en proyectos artísticos sobre las comidas, que al final el comer es eso, es una manera de vincularse y al mismo tiempo confronta esos mundos, confronta de dónde viene cuál X alimento, cómo se junta con otro, cómo se relaciona. Estamos haciendo un programa en España que es La Tierra de la Tortilla, pero con una receta completamente única y muy particular, así, de tu vida y de tu intimidad y tal. Y consigues traer algo y aportar algo incluso, ¿no? Y confrontar estos dos mundos y traer tantas nuevas perspectivas sobre un plato que está por todas partes en España, ¿no? Y eso me parece muy guay. Así que, a comer. Sí, queda muy diferente, ¿eh? Perfecto. A ver cómo marida con el gazpacho. Chin chin, amiga.